¿Eh? ¿Qué son los anexos extraembrionarios? ¿Cuáles son? ¿Y de qué hojas embrionarias se forman? Obviamente, ¿cuál es su función? Ya sé que la pregunta está muy difícil, ¿verdad? Pero vamos a intentar contestarlo. ¿Alguien me quiere indicar? ¿Cuáles son los anexos extraembrionarios? ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Es que como no me... ¿Cuáles son los anexos extraembrionarios? Pues bueno, yo los definiría como aquellos que pues van a acompañar al embrión para favorecer su desarrollo, ya sea placenta, saco vitelino o amnios o alguna de esas sustancias que le va a brindar nutrientes para que siga creciendo y no se muera. De acuerdo. Ajá. ¿Otra idea, muchachos? ¿Qué otra idea tienen acerca de los anexos extraembrionarios? ¿Nadie más? ¿Forma parte de un recubrimiento, bueno, que tiene que ver con protección y nutrición? De acuerdo, también. ¿Nadie más? Bueno, los anexos extraembrionarios son aquellas estructuras que se forman a partir de las tres hojas blastodérmicas de las cuales formaron al embrión, o sea, de ectodermo, de mesodermo y endodermo. Se forman como alargamiento de estas capas, pero fuera del embrión. Esto quiere decir que no van a formar parte del embrión en sí, sino que van a formar estructuras que, como ustedes lo mencionaron, o algunas de ustedes lo mencionan, van a servir como estructuras de soporte, de protección mecánica, aislamiento, intercambio gaseoso, le va a producir, le va a permitir el acceso al alimento, ¿sí? Le va a permitir desecharlos al embrión sus residuos metabólicos, ¿sí? Y además hay algunas otras estructuras que presentan los mamíferos, como es la placenta, en donde es muy importante porque proporciona una serie de hormonas, tales como la progesterona, los estrógenos, las gonadotropinas coriónicas, que ayudan también al mantenimiento del el sostenimiento del desarrollo embrionario en el útero, ¿sí? Todas estas estructuras son anexos extraembrionarios que se forman a partir, como les dije, de ecto, meso y endo. ¿Cómo se llaman? Bueno, se llaman amnios, como lo tenemos aquí, corión, saco vitelino, alantoides. Y en los mamíferos particularmente presentan un anexo que, aparte de presentar estos, presentan una estructura conocida como placenta. Por eso le llama placentarios también a los mamíferos, ¿sí? Entonces, el amnios, corión, saco vitelino se presentan, estos cuatro se presentan en reptiles, aves y mamíferos. En el caso de los peces, solamente presentan el saco vitelino exclusivamente como anexo extraembrionario. Y en el caso de los mamíferos, aparte de presentar esos cuatro, presentan el otro que se conoce como placenta. Aquí tendríamos el ejemplo de un embrión en desarrollo dentro del huevo de ave, en donde se están señalando precisamente esos anexos extraembrionarios que se han formado y que le están ayudando al embrión en su desarrollo. En este caso podemos ver que el embrión está envuelto por una primera membrana, que es el amnios, ¿sí? El amnios, a su vez, es protegida también por otra estructura, que es el corión. Ajá. Vemos cómo a partir de la pared del intestino surge un pedúnculo vitelínico para formar lo que es el saco vitelino. Y, por supuesto, el alantoides, que sirve como almacenamiento de residuos metabólicos, entre otras cosas. Estos cuatro anexos extraembrionarios
los presentan las aves, al igual que los reptiles, al igual que los mamíferos. ¿Sí? En los peces solamente lo único que vamos a encontrar precisamente es un saco vitelino, como lo vemos aquí, exclusivamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos, hay una tablita que está aquí muy feita, pero se entiende. Tenemos a los peces, a los anfibios, a los reptiles, a las aves y a los mamíferos. Y en esta tablita estamos indicando el nombre del anexo vitelino, el anexo extraembrionario, perdón, ¿sí? ¿Qué organismos los presentan y de qué capas están formados cada uno de ellos? Por ejemplo, el saco vitelino, ¿sí? Se encuentra en los peces, en los reptiles, en las aves y en los mamíferos, y está conformado de mesodermo y endodermo. ¿De acuerdo? Mientras que el corion y el amnios se encuentran en reptiles, aves y mamíferos, y está conformado por ectodermo y mesodermo, tanto el corion como el amnios. El alantoides está conformado por mesodermo y endodermo, y lo presentan también reptiles, aves y mamíferos. Y la placenta, que la presentan solamente los mamíferos euterios, ¿sí? Está conformada por el corion y trofoblasto. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver un poco más explícito. Ajá, vamos a explicarlo un poco mejor. Y esta sería una tablita. Como vemos, los peces solamente poseen un anexo extraordinario que es el saco vitelino, mientras que los anfibios no presentan ningún otro. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Sí o no? Levanten la mano. ¿No? ¿Vamos bien? Ok, entonces, ahora veamos. Aquí tenemos al embrión de ave, cómo se está desarrollando internamente. Sin embargo, está en un huevo. Y ese huevo está formado externamente por el cascarón, internamente por su membrana interna y externa. También estaba conformado por lo que era la albúmina o la clara del huevo, ¿sí? Y desde luego por su cubierta vitelina. Esas son cubiertas ovulares, acuérdense, no las confundan con anexos extraordinarios. La cubierta vitelina, la cubierta, la chalaza, la albúmina, membrana interna y externa del cascarón y el propio cascarón son cubiertas ovulares, más no anexos extraembrionarios. ¿Sí? Muchas veces al hablar de estas estructuras las confunden precisamente como anexos extraembrionarios a esas cubiertas ovulares. Entonces, aquí tendríamos otro ejemplo de cómo tendríamos al saco vitelino, vean el alantoides, aquí tendríamos al amnios y todo esto que está envolviendo a todo el organismo en desarrollo es el corion. Si se dan cuenta, toda esta estructura se encuentra aislada de lo que sería la albúmina, ¿sí? La cámara de aire y envuelta todo por el cascarón. Ahora bien, si nosotros vemos cómo se formarían cada una de esas estructuras, tendríamos que ver lo siguiente. Este es el ave, un huevo de ave, en donde tendríamos todo esto sería el vitelo. Aquí tendríamos al embrión, el cual se está formando. Una vez que el mesodermo se regionaliza, el mesodermo paraxial, intermedio y ventrolateral, se está organizando por dentro del embrión, como lo vemos aquí. Sin embargo, el mesodermo ventrolateral crece, como su nombre lo dice, lateral y ventralmente. De tal manera que al crecer este ventrolateral conlleva a la somatopleura y a la esplenopleura, como lo estamos viendo aquí. Al crecer estos, poco a poco van envolviendo a lo que es el vitelo para conformar lo que es el saco vitelino. Mientras que por arriba del embrión, la somatopleura forma una serie de pliegues alrededor del embrión, los cuales se van a fusionar poco a poco, como lo estamos observando aquí, y esos pliegues se cierran. Al fusionarse esos dos pliegues, vemos que la parte interna de este pliegue lleva ectodermo y mesodermo.
al igual que este pliegue que viene aquí lleva mesodermo y ectodermo, de tal manera que al fusionarse, ¿sí?, se fusionan y nos forman como resultado a lo que es el amnios, está aquí, y por fuera tendríamos al corión, que sería esto. O sea que al fusionarse sus pliegues de somatopleura, nos forman las dos estructuras, tanto el amnios como el corión. Mientras que el mesodermo ventrolateral, que corresponde a esplagmopleura, está rodeando al vitelo para que al completar de envolverlo, se cierre y nos forme a lo que sería el saco vitelino. Por otro lado, el alantoides va a crecer como una evaginación del endodermo en la parte posterior del tubo digestivo, con una evaginación de endodermo acompañado por mesodermo. Nuevamente repetimos, esplagmopleura. Este alantoides, vean, es un pedúnculo aquí que crece y poco a poco va a invadir todo lo que sería la cavidad o las cavidades internas para precisamente abarcar toda la superficie interna del huevo, ya que va a ser un colector de residuos metabólicos. Y como es un colector de residuos metabólicos, pues tiene mucho que recoger. Por eso se ve en un momento dado muy grandes, como lo vemos aquí, vean. ¿Sí? Aquí todavía no se manifiesta, es el saco vitelino alantoides, y aquí el amnios ya se ha cerrado, al igual que el corión. Aquí vemos los dos pliegues de somatopleura, los cuales que al fusionarse encierran al embrión, que sería este. ¿Sí? Este. Y encerrado por lo que es el amnios. Al fusionarse y cerrarse el amnios, se cierra y también nos forma lo que es el corión. ¿De acuerdo? ¿Aquí hay alguna duda? No. No. No, profe. No. Ok. Esa lo van a ver en más profundidad con la maestra Hortensia. Les había dicho que este tema está dentro de la teoría y la maestra les va a explicar más a fondo la forma en que se está produciendo aquí el amnios y el corión, ¿sí? Y se los va a explicar también cómo se forma en los mamíferos, que hay cierta diferencia, que no vamos a adentrar aquí porque, les repito, la maestra Hortensia nos va a hacer el favor de adentrar en este tema porque está incluido en el temario de la teoría. Entonces, esto, si nosotros lo extrapolamos a cortes transversales, veríamos aquí el embrión, ese es el embrión, el tubo neural, la notocorda, el mesodermo lateral, pero aquí ya el mesodermo lateral, el mesodermo axial, ya se ha regionalizado, y el ventrolateral empieza a crecer, vean. Esplagmopleura, somatopleura. Esplagmopleura, somatopleura, que empieza a crecer y empiezan a envolver al saco vitelino. Aquí en este caso, la esplagmopleura es la que está envolviendo a lo que va a ser el saco vitelino. Vean aquí. De tal manera que el saco vitelino está conformado precisamente por endodermo y mesodermo. Vean aquí los pliegues de somatopleura. ¿Sí? ¿Cómo se forman los dos pliegues? Ambos son de somatopleura, ambos. Esos pliegues se elevan y al fusionarse nos forman esta cavidad que corresponde al amnios y por fuera a lo que va a ser el corión. ¿Sí? Vean, aquí está el corión. Este sería el amnios, que si se dan cuenta, ambas tienen las mismas capas, ectodermo, mesodermo, o sea, somatopleura. Ya se están cerrando, vean cómo queda aquí el amnios, el corión, alantoides que ya se vaginó en la pared del tubo digestivo y acompañado por mesodermo y empieza a ocupar los lugares donde hay espacio dentro de lo que es el huevo para expandirse, de acuerdo conforme va recogiendo los desechos metabólicos y se está cerrando completamente el saco vitelino. ¿Sí? ¿Hay alguna duda aquí, muchachos? No. Ok. No, profe. Vamos a ver, antes de pasar a la placenta. ¿Cuáles son los anexos embrionarios que presentan los vertebrados hasta de peces hasta las aves? ¿Cuáles son?
Vitelo, No, no, el vitelo es la sustancia energética. Orion, Corión, ¿qué otro? Apnios, Amnios, sacovitelino, sacovitelino, amnios, corión y alantoides. alantoides. El amnios y el corión, ¿a qué hojas embrionarias corresponden? Presentan al ectodermo y mesodermo, ¿no? Ajá, por lo tanto es somatopleura, ¿verdad? Ok. Y el alantoides y el sacovitelino, Mesodermo y endodermo. ajá, lo cual correspondería a La ¿qué? pleura. Esplagmopleura. Bien, ¿de acuerdo? ¿Qué anexos extraembrionarios presentan los peces? Saco vitelino. Exactamente, solamente el saco vitelino. Ajá. ¿Qué función tienen el saco vitelino? ¿Qué función tiene el saco vitelino? Procurar que el embrión se desarrolle bien o se nutra. ¿En base a qué? Vitelo, Claro, pues es la fuente energética, ¿sí? ¿Por qué los mamíferos no tienen saco, no tienen vitelo? porque tienen cordón umbilical donde se alimentan. ¿Y eso qué? Por la placenta. Exacto. Es un huevo de tipo alécito. No tienen vitelo porque no hay necesidad, ya que son placentarios y la placenta, a través de la placenta, les proporciona los nutrientes mamá hacia el bebé. Y entonces, ¿por qué los mamíferos tienen saco vitelino? Vean, aquí dice, saco vitelino. La tienen los peces, los reptiles, las aves y los mamíferos. Pero si los mamíferos no tienen vitelo, ¿para qué les sirve? En los mamíferos, el saco vitelino es muy importante porque proporciona las células germinales primordiales, esas que migran a las crestas gonadales, ajá, y son precursoras de toda la estirpe dentro de la gametogénesis. ¿De acuerdo? Y aparte, en los mamíferos, el saco vitelino actúa como productor de células sanguíneas o un órgano hematopoyético. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ya tenemos estos grupos de animales, cuales corresponden a los anexos extraembrionarios que presentan, de qué capas están formados los anexos extraembrionarios, en qué grupos se presentan, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a lo que son los anexos extraembrionarios en los mamíferos, que como mencionamos, son los mismos, pero solamente incluimos la placenta. Veamos. Aquí tendríamos lo que son las placentas. Las placentas son estructuras extraembrionarias, ¿sí? Que van a proporcionarle al bebé o al embrión, en este caso, los nutrientes necesarios para su desarrollo. Pero a su vez también las placentas actúan como un medio de paso para la eliminación de los desechos metabólicos del embrión o del feto, como quieran llamarlo. A final de cuentas es un individuo en desarrollo, ¿sí? Estas placentas están conformadas. ¿Cuándo se empieza a formar la placenta? ¿Ustedes se acuerdan? En los mamíferos ya. ¿Cuándo se empieza a formar la placenta? Cuando el bebé o el embrión empieza a requerir los elementos energéticos para su desarrollo. ¿Cuándo?
¿Sí me están escuchando? Sí, se le En la está- segmentación. No. En las segmentaciones de manera independiente está formando la segmentación que se acuerdan que es en las trompas de falopio, ¿sí? Por decirlo, eso es el aviducto. Se lleva a cabo la segmentación se lleva a cabo del primero al quinto día, y en el quinto día, ¿qué sucede? Esa segmentación, al terminarse, ¿en qué se transforma? ¿Qué tipo de blástula? En los mamíferos. ¿Eh? ¿Cómo se le llama a la blástula en los mamíferos? Blastocisto. El blastocisto. ¿Y ese blastocisto tiene vitelo? Pues no. No hay vitelo. ¿De dónde va a echar mano? Entonces, para que el desarrollo continúe, el blastocisto, ¿qué debe de hacer? Lo vimos con la maestra Caro. El blastocisto sale del oviducto, va al cuerno uterino o a la pared uterina. ¿Y qué sucede? ¿Se implanta? Implanta. En el útero. ¡Claro! Se implanta en la pared uterina y dijimos que la implantación es la relación histológica que existe entre el trofoblasto del blastocisto y la pared uterina. ¿Sí? Al establecer esa relación histológica, el trofoblasto empieza a desarrollar una serie de estructuras conocidas como vellosidades coriónicas. ¿Sí? La vellosidad coriónica es una ramificación del trofoblasto del blastocisto, del que proviene del blastocisto. Pero esto sucede una vez que se ha implantado el embrión o el blastocisto. Al crearse estas vellosidades coriónicas, ¿sí? La relación con la pared uterina adquiere más seriedad, por decirlo. De tal manera que esas vellosidades coriónicas empiezan a penetrar la pared endometrial, ¿sí? O sea, la pared del útero de la madre, para poder obtener nutrientes a partir de esa penetración o esa relación histológica. Aquí tenemos 4 tipos de placentas, conocidas por su morfología que presentan en difusa, cotiledonaria, zonal y discoidal. Las vellosidades coriónicas en la difusa son estos puntitos que vemos aquí. Eso es en una placenta. El embrión está por dentro y todas estas vellosidades coriónicas se relacionan con la pared del útero que estaría aquí afuera. ¿Sí? Eso está en los cuernos uterinos o en el oviducto de la hembra. Ese tipo de placentas la poseen los cerdos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, toda la superficie de la placenta que está recubierta por estas vellosidades coriónicas se adhieren a la pared uterina y de esa manera adquieren sus nutrientes, como lo vamos a ver a continuación. Por otro lado, en las vacas, en los chivos, borregos, tienen una placenta de tipo cotiledonaria, en donde las vellosidades coriónicas, en lugar de estar dispersas de esta manera, se concentran en esos pequeños botones, conocidos como cotiledones. Cada uno de esos cotiledones posee gran cantidad de vellosidades coriónicas que se relacionan con la pared uterina, ¿sí? Todo eso se pega a la pared uterina y empiezan a absorber los nutrientes, como ahorita lo vemos. La otra es de que esta será la placenta, pero las vellosidades coriónicas se desarrollan en una sola banda, como en un cinturón alrededor de la placenta. Toda esta porción de la placenta que se conoce como corión liso porque no tiene vellosidades, ¿sí? Es translúcida y nos permitiría ver a transluz el desarrollo embrionario, pero aquí estaría las vellosidades concentradas en un cinturón alrededor de la placenta. Esta es la de tipo zonal y la tienen los carnívoros como los gatos, los perros, por ejemplo. Y la otra sería la discoidal, la que presentan los primates, el hombre, los changuitos, algunos ratas también, es de tipo discoidal, en donde todas las vellosidades coriónicas se concentran en un solo disco, en una sola porción discoidal.
y todo el resto de la placenta, se conoce como corión liso, no desarrolla vellosidades. Obviamente, después en la explicación que les va a dar la maestra, verán que este corión en un principio está lleno de vellosidades, pero después se concentran en una sola porción, que es este disco. Entonces, a esta placenta se le conoce como discoidal por la morfología que presentan esas vellosidades coriónicas. ¿De acuerdo? Aquí dentro estaría el bebé, desarrollándose el individuo, al igual que aquí, al igual que acá. Adentro, estas serían, digamos que estas serían las bolsas que están en relación con la pared uterina, y por medio de estas estructuras, esta y esta, le están proporcionando el nutriente a los embriones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una clasificación a partir de su morfología. Ahora, veamos, estas vellosidades coriónicas se relacionan, dijimos, con la pared uterina. ¿A qué grado? Veamos. Bueno, este sería otro ejemplo. Vean los cotiledones, la difusa, la cotiledonaria, la zonal y la discoidal. Ahora veamos. Esto que tendríamos aquí sería el trofoblasto. Esto y esto. Perdón. ¿Sí? O sea, el corión, de dónde viene el blastocisto. Acuérdense que el blastocisto dijimos que tiene un estrofoblasto, y la ramificación de ese trofoblasto sobre la pared uterina, o sea, la implantación, va a tener varios grados de relación de acuerdo con el organismo que se trate. Y de acuerdo con esa relación, tendríamos una clasificación de tipo histológica o fisiológica, que sería esta. Y cada una de estas clasificaciones que vamos a mencionar le corresponde una morfológica. Por ejemplo, veamos, la placenta difusa, estas vellosidades entran en contacto con la pared uterina, como lo vemos aquí. Estas serán las vellosidades, aquí esta. Obviamente estoy poniendo solamente una, son miles, ¿sí? Será una vellosidad crónica y entra en contacto con la pared uterina o el epitelio uterino. Vean, la relación que se establece entre la pared uterina y la vellosidad solamente es a nivel del epitelio, y hasta ahí se establece esa relación histológica. Después de la pared uterina encontramos al mesodermo y a los vasos sanguíneos, por supuesto. ¿Sí? Aquí lo tendríamos. A este tipo de placentas fisiológicamente se le conoce como epitelio corial, porque precisamente las vellosidades solamente llegan a nivel del epitelio. Y morfológicamente le correspondería la de tipo difusa. Por lo tanto, la difusa es morfológicamente así como se le conoce por la forma que tiene, pero histológicamente o fisiológicamente hablando, correspondería a un epitelio corial, porque su vellosidad solamente llega a la pared uterina. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Sí. 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 No, el grupo casi al unísono. Bueno, la siguiente. Tenemos ahora la cotiledonaria. ¿Sí? Las vellosidades, dijimos, son cotiledones, por eso es cotiledonaria. Pero la relación que se establece de estas vellosidades corónicas con la pared uterina, ahora la vellosidad rompe la pared uterina y llega al mesodermo. Aquí dice estroma, es el mesodermo, el mesénquima también. ¿Sí? Llega ahí, acá están los vasos sanguíneos, como en este caso. Y ahí, hasta ahí llega su relación. A este tipo de relación histológica se le conoce como mesocorial, mesodermo corial de la vellosidad coriónica que está aquí. Y hasta ahí llegan las vellosidades. Esa es la relación. Hasta ese nivel se establece la relación histológica. La otra, la zonal. Sus vellosidades, al relacionarse con la pared uterina que está aquí, hace que las vellosidades coriónicas rompan la pared, rompan el mesodermo y lleguen a la pared de los vasos sanguíneos, o sea, el endotelio. ¿Sí? Vean cómo la relación histológica va de menos a más. ¿Sí? De tal manera que se queda en la orillita de los vasos sanguíneos, o sea, el endotelio. A este tipo de placentas que morfológicamente corresponde a la zonal,
¿sí? Histológicamente se le llama endotelio corial. Llega al endotelio de los vasos sanguíneos la vellosidad coriónica, ¿sí? Son los carnívoros que habíamos mencionado. ¿Cuánto nos quedan? Todavía nos quedan 5 minutos. A lo mejor terminamos. Los carnívoros, los gatos, los perros, los leones, tigres y todos esos cuates tienen este tipo de placenta. Ahora, la otra que tienen los primates, el ser humano, los changuitos, algunas ratas, es de que la vellosidad coriónica, la cual se forma en cotiledones, pero formando un disco placentario, es este, ¿sí? Sus vellosidades coriónicas rompen la pared del epitelio uterino, rompen el mesodermo, rompen el endotelio y llegan a la luz de los vasos sanguíneos. Al romper la luz de la pared de los vasos sanguíneos, llegan a su luz, en donde está, pues, obviamente, íntimamente relacionado con el flujo sanguíneo. De esta manera, esta vellosidad está empapada con este flujo sanguíneo y obtiene más rápidamente los nutrientes que pasan a través por los tipos celulares de la sangre. A este tipo se le conoce como hemo, porque llega a la sangre, corial, por la vellosidad que llega ahí. La tienen las ratas y los primates. Entonces, ¿queda clara cuál es la clasificación en cuanto a la relación histológica con la pared uterina y su correspondiente placenta morfológica? ¿Sí o no? ¿O tienen alguna duda? Sí, profe. Dígame, ¿hay alguna duda? No, profe, todo bien. Todo bien, ok. Ahora bien, estas placentas, por ejemplo, esta que tenemos aquí, la endotelio corial, que es de la difusa, la mesocorial, donde solamente atraviesa la pared uterina y no hay contacto con los vasos sanguíneos, al desprenderse, al llegar a cabo el nacimiento o el alumbramiento, ¿sí? Nace el individuo y hay el desprendimiento de la placenta. Cuando se desprende la placenta para deshacerse el cuerpo de la madre de ella, que se le llaman secundinas, obviamente sale todo el resto de lo que está envolviendo al embrión. Y en este caso sale la placenta, pero no produce sangrado. Se han visto los documentales, por ejemplo, de Animal Planet, de National Geographic, de los news, el nacimiento de los news, de las gacelas. Se produce incluso de las jirafas. Cae el embrión, pero no hay sangrado. ¿Por qué? Sí. Al romper la vellosidad corónica, al desprenderse, no hay ningún vaso sanguíneo de por medio, de tal manera que no hay sangrado. A ese tipo de placentas se les llama indeciduas, no sangran. Sin embargo, las otras que están en relación con los vasos sanguíneos, al desprenderse la vellosidad coriónica, ¿sí? O sea, esas secundinas, se rompe la pared y no se diga acá, y hay un sangrado. A esas se les llama placentas deciduas. Indeciduas, deciduas. ¿De acuerdo? Por eso hay hemorragia. Al nacimiento en los perritos hay una ligera hemorragia porque rompe la pared de los vasos sanguíneos y no se diga en los primates. Hay una hemorragia tremenda que el alumbramiento se anuncia precisamente con la rotura de la fuente, que es la pared amniótica o el amnios, se rompe y sale el líquido amniótico y empieza el alumbramiento. Pero ya cuando nace, al desprenderse la placenta, como tiene vellosidades coriónicas adheridas internamente al vaso sanguíneo, lo desgarran y hay un sangrado. ¿De acuerdo? ¿Hasta que hay alguna duda, muchachos? No. ¿Saben? Ya nos queda un minuto. Nos conectamos nuevamente rápidamente ya para terminar. Por favor. Sí. Gracias, muchachos. ¿Estás de acuerdo con la morfología que presentan? ¿A esta cómo le llamamos? ¿Difusa? Exacto. Difusa. ¿A esta? Esa no es discoidal. Apúntale. Cotiledonaria. Esa, mera. Cotiledonaria. ¿Esta? ¿Discoidal? No, pues acá está la discoidal. ¿Cómo es el disco? Zonal. Esa es la discoidal, ¿de acuerdo? Ok. La difusa la presentan ¿qué organismos?
los cerdos, por ejemplo. ¿Sí? La cotiledonaria, borregos, vacas, ñus, no recuerdo cuál es el orden de todos estos, pero eso serían. La zonal, perros, gatos, carnívoros. ¿Sí? Y la discoidal, primates y algunos ratones o ratas. ¿Sí? Obviamente primates, no, la mujer, pues. Algunos changuitos. Lástima que en el laboratorio no estamos, porque tendríamos un ejemplar muy interesante en donde es un primate, es un changuito, en donde tenemos la pared uterina y en su interior, en lugar de tener una sola, solo disco placentario, tiene dos. ¿Ven? No lo sacamos en la imagen porque no lo podemos difundir. Pero hubiese sido muy interesante. Ok, entonces, esta sería la clasificación morfológica. A cada uno le toca una clasificación histológica. Por ejemplo, a la difusa, ¿qué clasificación histológica le toca? ¿Cuál? Ay, no sé, déjenme acordarme. ¿Cómo? Pues acábalo de... La clasificación histológica para la difusa es la epitelio corial. ¿Sí? Epitelio corial. Ajá. Esa es la de las cerdas. O sea, esta. Ajá. Esta. La cotiledonaria, ¿qué es esta? Son los cotiledones. Aquí son vean, las vellosidades coriónicas son cada uno de sus puntitos. Es lo que está en relación con la pared uterina, como lo vemos aquí. Esta es la pared uterina. Y eso serían esas vellosidades. En el caso de la mesocorial, las vellosidades coriónicas rompen la pared del epitelio y llegan al mesodermo de la pared uterina. ¿Sí? Esa es esta. ¿De acuerdo? O sea, la cotiledonaria le corresponde la mesocorial. Mientras que la endotelio corial, donde la vellosidad rompió la pared uterina, rompió el mesodermo, pero llegó al endotelio de los vasos sanguíneos, le corresponde precisamente la zonal, la de los carnívoros. Y posteriormente tenemos la hemocorial, para ratas y primates, donde la vellosidad coriónica rompe la pared uterina, mesodermo, endotelio y llega a la luz del vaso sanguíneo donde está fluyendo la sangre. ¿Sí? Entonces, ese sería morfológicamente la que le corresponde, la discoidal. La variación que tenemos, como les dije, de ese changuito, es la bidiscoidal. O sea que la placenta presenta dos discos de vellosidades coriónicas. No tengo la imagen porque no nos permiten pasarla. Si nosotros ahora lo viésemos en un esquema, veríamos cómo el trofoblasto, a partir del blastocisto que se adherió a la pared uterina, empieza a desarrollar, ese sería el trofoblasto. Empieza a desarrollar la vellosidad coriónica, la cual, dependiendo del tipo de organismo, como acabamos de ver acá y aquí, ¿sí? Ese trofoblasto empieza a invadir por medio de la vellosidad coriónica, ya sea solamente a nivel de lo que es el epitelio uterino, aquí, o a nivel de mesodermo, o a nivel del endotelio, o a nivel de la luz de los vasos sanguíneos. Y aquí tendríamos su correspondiente fisiológica, epitelio corial, mesocorial o conjuntivo corial, endotelio corial y la hemocorial. ¿Sí? Díganme, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? No. No. ¿Seguro? No, profesor. De todos los muchachos que están escuchándome, quédense como 40 más o menos. ¿Me escuchan todos? ¿Tienen alguna duda? No. No, profesor, todo bien, gracias. Ah, ya escucharon más. Bueno, ok. Entonces, aquí tendríamos al ejemplo de cómo precisamente tendríamos
a una placenta de tipo discoidal. Todos estos que tenemos aquí son las vellosidades coriónicas. Ese será el embrión. Y estas vellosidades coriónicas surgen a partir de lo que sería el trofoblasto, de lo que fue también el blastocisto. Al interaccionar el trofoblasto con la pared uterina, se formaron estas ramificaciones. Cada una de estas es una vellosidad coriónica que se relacionaron. Aquí teníamos la pared uterina, vean. Aquí está la pared uterina y se empiezan a relacionar esas vellosidades coriónicas con esa pared uterina. Como lo vimos, esa relación llega hasta los vasos sanguíneos y de esa manera el embrión obtiene eficientemente sus productos nutritivos y eliminación de desechos, ¿sí? A través de estas ramificaciones. Obviamente, esta placenta va a desarrollar una comunicación entre ella y el embrión a través de lo que es el cordón umbilical, ¿sí? Tiene sus vasos sanguíneos de ida y vuelta y de esa manera entra y salen los nutrientes o los desechos en cuestión. Dijimos que en este caso la placenta, ¿sí? Dentro de los mamíferos tiene también una función endocrina. ¿Ustedes saben qué hormonas pueden producir estas placentas? Las cuales son muy importantes porque con eso pueden mantener en la pared uterina el desarrollo o el mantenimiento de la fijación del embrión y su desarrollo. Las hormonas que puede producir la placenta son las gonadotropinas coriónicas, que conserva el cuerpo amarillo para la producción de progesterona, y los estrógenos. Aparte de tener la función nutritiva y de desechos, ¿sí? Tiene esa función de ser un órgano endocrino. Cuando vean con la maestra, verán que estas vellosidades coriónicas que se forman en un principio prácticamente están alrededor de todo lo que va a ser la placenta y después se concentran en un solo punto para formar lo que es el disco embrionario. ¿Sí? Aquí podemos observar a partir de la placenta, obviamente a su amnios, ¿sí? A su corión, obviamente, el saco vitelino aquí no es obvio, pero teníamos lo que sería, lo que corresponde al alantoides, unificado tanto el saco vitelino como el alantoides en este cordón umbilical. Sería la vesícula umbilical. En el caso, por ejemplo, en un corte histológico aquí, como vemos, sagital, veríamos una placenta de tipo zonal. Tendríamos al embrión rodeado el cinturón de vellosidades coriónicas, o sea, la placenta, envolviendo al embrión que se encuentra en desarrollo dentro de la cavidad amniótica. ¿Sí? Bueno, aquí tendríamos, bueno, saludamos, vean aquí. Este es un embrión humano en una fase de desarrollo como de unos 11, 12 días. ¿Sí? ¿10 qué? Dice 10 semanas, está muy grande, pero bueno. Pero veríamos, aquí tendríamos al embrión, su amnios, vean, y esto es precisamente la placenta, son sus vellosidades coriónicas, y estas se formaron a partir, como vemos aquí, vean, la relación histológica en lo que era el blastocisto, ¿cómo dijimos? ¿Qué parte del blastocisto se relaciona con la pared uterina? El trofoblasto. Exacto. El trofoblasto desarrollando las vellosidades coriónicas, como lo vemos aquí, vean. Esta era la pared uterina, las vellosidades coriónicas. Y las otras, otros anexos estarían ya protegiendo al embrión. Vean aquí, tendríamos un ejemplo de fotografías de una placenta de tipo, es un gatito o un perro, como quieran llamarlo, porque aquí hay veces que no se diferencia uno de otro. ¿Qué tipo de placenta sería esta? Zonal. Zonal, claro. Morfológicamente es zonal. Aquí está, vean la placenta. Es el corión liso, pero que también se alcanza a ver el amnios. ¿Sí? Sí. Fisiológicamente o histológicamente, ¿qué tipo de placenta correspondería?
O sea, ¿hasta a qué punto llegan las vellosidades coriónicas? ¿Sería un zonal? ¿Eh? ¿Sería una placenta de tipo zonal? Sí, de acuerdo. Por lo tanto, las vellosidades, ¿hasta dónde penetrarían en la pared uterina? ¿Hasta dónde? Hasta la pared de los vasos sanguíneos. Exacto, es endotelio corial. ¿Sí? Aquí está. Endotelio corial son los carnívoros. Muy bien. En el caso de los humanos, dijimos que estas vellosidades, ¿hasta dónde llegan? Hasta la luz de los vasos sanguíneos. Ah, por lo tanto es hemocorial. Corial. Exacto, muy bien. Ajá, aquí tendríamos, si rompemos aquí esta pared, veríamos descubierto al embrión. Vean, esta es la placenta, el amnio, nuevamente que está aquí. Ajá, y las vellosidades coriónicas, cómo están contrapuestas a la pared uterina. Vean el ejemplo de una placenta cotiledonaria. Aquí adentro estaría el desarrollo del embrión que puede corresponder a una vaquita, a un cordero, a un ñu, incluso. Y vean, estos son los cotiledones. Si nosotros la viésemos en el laboratorio, tendríamos esto. Estos serían los cotiledones que poseen a las vellosidades coriónicas. Son las que van adheridas a la pared uterina. Y penetran, como mencionamos, ¿a qué grado? Hacia el, ¿qué es esto? El Externo de la pared uterina. Por eso es mesocorial. Y por último tendríamos a una difusa. Cada una de estas es una placenta que corresponde a un cochinito, como lo vemos aquí, y cada puntito que aquí no se alcanza a distinguir son las vellosidades coriónicas, que es de las placentas más sencillas porque solamente alcanza el epitelio de la pared uterina. ¿Sale? Este sería de, perdón, Sí, dígame. ese sería de tipo epitelio corial. Exacto, porque las vellosidades solamente tocan la pared uterina. Hasta ahí llega su relación. Por eso la cantidad de vellosidades coriónicas abarca prácticamente toda la superficie de la placenta, para obtener el mayor beneficio con mayor número de vellosidades. Poco a poco la penetración de las vellosidades, conforme va avanzando, se reduce y ocupan menos espacio. Vean, esta es una placenta discoidal de primates y particularmente de mujer, en donde aquí el cordón umbilical se relaciona con toda la red vascularizada, ¿sí? En relación con los cotiledones que posee esta placenta. O sea, estos. Este es el cordón umbilical, aquí está este sería el amnios, esta es la red vascular. Aquí tendríamos precisamente los cotiledones, o sea, las vellosidades coriónicas que se dividen en porciones, también conocidas como cotiledones. ¿Sí? En este caso, aquí veríamos a un bebé humano ya prácticamente conformado. Tendríamos esto que tenemos aquí, la placenta, estaría rodeado por su amnios, el cordón umbilical, que sería este. En una fase temprana, vean cómo está aquí el embrión, su cordón umbilical y las vellosidades coriónicas que van a relacionarse o están relacionándose ya en ese caso con la pared uterina. Aquí tendríamos, vean, perfectamente el disco placentario. Aquí tendríamos al amnios. Ajá. Eso es lo que hubiésemos visto también en el laboratorio, obviamente. Tendríamos placentas para cada equipo para que ustedes les analizaran, pero pues, ya será en un futuro que después de que lleguemos allá al poli, espero que todos pasen y que nos vayan a visitar y con mucho gusto se los mostraremos. Y finalizar, ese sería el desarrollo embrionario de un pez. Lo que queremos mostrar aquí es cómo el pez
solamente tiene un saco vitelino, el cual en un inicio obviamente está bien gordito, porque tiene gran cantidad, es un huevo de tipo telolécito intenso, y el vitelo va siendo poco a poco absorbido conforme el desarrollo del embrión se lleva a cabo. Vean, está aquí bien gordito, ya poco a poco empieza a decrecer, va siendo absorbido el vitelo, se lleva a cabo su desarrollo más y más, sale de los bordes del primer volumen y vean cómo sale. Ya el vitelo empieza a ser menor, hasta que tenemos al alevín, en donde en el alevín el vitelo prácticamente ha sido absorbido, la mayoría de los órganos están conformados, pero no completamente maduros, como lo vemos aquí, pero ya tienen la capacidad de poder nadar, a eso es a lo que le denominamos un alevín, ¿sí? Y vean el saco vitelino, que en un principio era muy prominente, aquí prácticamente ha desaparecido, ¿sí? Eso sería todo. ¿Hay alguna duda, comentario, algo que quieran agregar, muchachos? No, profe, todo bien. No, gracias. profesor. No, profe, todo Oh, bien. bueno, si alguna ocasión llegan a ir allá al laboratorio, con mucho gusto, si tienen la curiosidad de que les mostremos lo que vemos de anexos extraordinarios, con gusto enjuagamos unas placentas o lo que tenemos de material y con gusto se los enseñamos. Profesor. Por favor. Muchas gracias, profe. No tienen por qué. Y bueno, pues entonces, si no hay preguntas, comentarios, nos estaremos conectando el próximo miércoles, yo creo como a las 5.